my mind. You're like the siren I couldn't fight. ¿Qué hay, pibes? Sean bienvenidos a un nuevo video. En este nuevo video les estaré enseñando cómo conseguir todas las megapiedras en Pokémon X, y, ya que en este canal nos gusta sacarle el máximo provecho al contenido que podemos crear de juegos que tenemos instalados. Te pediría que veas la línea de tiempo del video, para que vayas directo a la parte que te interesa y sin más que decir comenzamos con el video. La primera megapiedra que obtendremos en nuestra aventura, nos la otorgará el profesor Cypress, en su laboratorio de Ciudad Luminaria, dependiendo del inicial que elijamos de la primera generación nos dará su megapiedra correspondiente. Una cosa a destacar es que dependiendo la edición de los juegos que tengamos, nos dará una mega evolución diferente de Charizard. Si tienes la versión X, Charizard mega evolucionará a su versión X, pero si tienes la versión Y, podrás mega evolucionarlo a la versión Y. Cada versión tienen estadísticas y un diseño muy diferentes, que pueden ser de tu agrado o no. Aquí te dejo las estadísticas de ambos Charizards para que veas mejor de lo que hablo. La Lucarita, la podemos conseguir en la Torre Maestra, de Ciudad Yantra, por parte de Corellia, que nos dará un Lucario con la megapiedra ya equipada como regalo por vencerla en su gimnasio. La Abomasnowita, la podemos conseguir en la Grieta Helada, tras salvar a Abomasnow, este mismo nos otorgará su megapiedra como muestra de gratitud. La Aerodactilita, la podemos conseguir en el pueblo Petroglifo, en el Instituto de Paleontológico del lugar, como regalo de unos de los científicos, tras salvar al becario en la Cueva Brillante. La Gengarita, la podemos conseguir en Ciudad Romantis, como regalo de un NPC del lugar, tras subir las escaleras que se encuentran a la izquierda del gimnasio. La Ampharosita, la podemos conseguir en la Bahía Azul, llegando a ella desde la Ruta 12, hasta llegar a un lecho de tierra cerca de la Cueva Telasia, donde nos la dará un NPC del lugar. La Gardevoirita, la podemos conseguir en Ciudad Luminaria, después de pasarnos la Liga Pokémon, en el Café Soleil, tomando un taxi para llegar hacia el donde estará Dianta esperándonos para intercambiar Pokémons por un Ralph, donde vendrá la mega piedra equipada a él. Simplemente, se la quitamos y se la ponemos a nuestro Gardevoir. La Absolita, se puede conseguir en Ciudad Baltic, después de habernos pasado la Liga Pokémon, el profesor te dará un boleto de tren a Ciudad Baltic, que es el único modo para llegar a ella por primera vez. Una vez en Ciudad Baltic, debemos participar al menos una vez en un combate de la mansión batalla. Hecho esto, Serena O'Callen, nos estará esperando en el norte de la ciudad, donde nos retará una batalla. Una vez hayamos ganado la batalla, este nos otorgará la Absolita, para que podamos mega evolucionar a nuestro Absol. Bueno, de aquí en adelante necesitaremos tener el Mega Aro repotenciado, y hacer un truco con la hora de nuestro dispositivo, para conseguir las demás megapiedras. Vamos primero con repotenciar el Mega Aro. Para ello, debemos habernos pasado la Liga Pokémon, después debemos encontrarnos con el profesor Cypress en la estación del metro de Ciudad Luminaria, este nos dará un boleto para ir a Ciudad Baltic. En Ciudad Baltic debemos luchar al menos una vez en la mansión batalla, para luego ir con Serena O'Callen, en el norte de la ciudad, donde lucharemos con ella para conseguir la Absolita, y para que nos diga que el profesor Cypress ha logrado repotenciar el Mega Aro, y nos estará esperando en Ciudad Fluxus. En Ciudad Fluxus, el profesor nos estará esperando cerca del reloj solar, para repotenciarnos el Mega Aro para poder conseguir más megapiedras. Las megapiedras que vamos a conseguir desde ahora, con el Mega Aro repotenciado solo se pueden obtener, desde las 8 a las 9 de la tarde, ya que a esa hora la luz pasa por el reloj solar de Ciudad Fluxus, haciendo funcionar el mecanismo, así que vamos a hacer lo siguiente, puesto que el juego toma la hora que nosotros tenemos en nuestros dispositivos, vamos a cerrar el juego y vamos a cambiar la hora de nuestra PC, móvil, o Nintendo 3DS, y pondremos que son las 8 p.m, para que en el juego sea esa misma hora. Es recomendable también desactivar el internet si tienen algunos problemas. La Kangaskhanita, se puede obtener en la Cueva Brillante, tomando el primer desvío a mano derecha. Es necesario haber repotenciado el Mega Aro y solo se puede obtener desde las 8 a las 9 de la tarde. La Vanetita, se puede obtener en la estancia vacua, llegando a ella desde la ruta 22, es necesario tener el Mega Aro repotenciado y solo se puede obtener desde las 8 a las 9 de la tarde. La Medichamita, se puede obtener en Ciudad Romantis, frente al pozo de agua que se encuentra al frente del gimnasio, es necesario tener el Mega Aro repotenciado y solo se puede obtener desde las 8 a las 9 de la tarde.
La Garchompita, la podemos obtener en la calle Victoria, frente a una torre que hay de camino a la Liga Pokémon, cerca de un NPS que cura los puntos de vida de tus Pokémons, y es necesario tener el movimiento Golpe Roca, para romper una gran roca que hay en el lugar y así llegar a la Mega Piedra, y si te preguntas cómo obtenerlo, te lo da un NPS en Pueblo Petroglifo al lado del acuario y el centro Pokémon del lugar, además que necesitarás tener el Mega Aro repotenciado y que sean entre las 8 y 9 pm. La Gyarados, la puedes conseguir en Pueblo Mosaico entre las cascadas del lugar, necesitarás tener el Mega Aro repotenciado y solo aparece entre las 8 y 9 pm. La Eratrosita, se puede conseguir en la entrada del Bosque Novarte, solo disponible en Pokémon Y, además que necesitas tener el Mega Aro repotenciado y que sean entre las 8 y 9 de la tarde. La Houndoomita, la podemos conseguir al sur de la Ruta 16, junto a dos patinadores que rodean una elevación, solo se puede obtener en la versión Y del juego, y es necesario tener el Mega Aro repotenciado y que sean entre las 8 y 9 de la tarde. La Agronita, la podemos conseguir en el gimnasio de Ciudad Relieve, tras escalar las escaleras que se encuentran a la derecha, solo la puedes conseguir en la versión Y del juego, y necesitarás tener el Mega Aro repotenciado y que sean entre las 8 y 9 de la tarde. La Mawilita, la podemos conseguir en el pueblo Vanitas, en el segundo piso del castillo, es necesario tener el Mega Aro repotenciado y solo aparece entre las 8 y 9 de la tarde. ¿Se acuerdan de Abomasnow, en donde conseguimos la Abomasnowita? Bueno, ahí mismo en la ruta helada conseguiremos la Sisorita, que estará detrás de Abomasnow, es necesario tener el Mega Aro repotenciado y solo aparece entre las 9 y 8 de la tarde. La Tiranitarita, la podemos conseguir en la parte trasera del gimnasio, de Ciudad Relieve, tras escalar las escaleras para llegar a la parte trasera del gimnasio, para llegar a la Mega Piedra, solo está disponible en la versión X del juego y necesitas tener el Mega Aro repotenciado y que sean entre las 8 y 9 de la tarde. La Manectricita, la podemos conseguir al sur de la Ruta 16, al lado de dos patinadores, que rodean una elevación, solo estará disponible en la versión X del juego, y es por eso que a mí no me aparece, pero si tú tienes la versión X te aparecerá, es necesario tener el Mega Aro repotenciado, y que sean entre las 8 y 9 de la tarde. La Mewtwoita, la podemos conseguir en la Villa Pokémon, en el interior de la mazmorra rara, tras llegar a ella por la Ruta 20, es necesario capturar a Mewtwo para que nos dé su Mega Piedra. Y debemos también habernos pasado la Liga Pokémon, y tener el Mega Aro repotenciado, y que sean entre las 9 y 8 de la tarde. Otra cosa también que hay que mencionar, es que dependiendo la versión que tengas, te tocará una Mega Evolución diferente, si tienes la Y, te tocará Mega Mewtwo Y, pero si tienes la X, te toca Mega Mewtwo X, cada versión tiene un diseño y unas estadísticas diferentes que te estaré dejando por acá. La Alakazamita, la podemos conseguir en la cueva Reflejo, accediendo a ella desde Ciudad Yantra, y bajando a la segunda planta de la cueva, donde verás una puerta reflejada en el espejo y donde al final de esa puerta estará la Mega Piedra iluminada, es necesario que hayas repotenciado el Mega Aro, y que sean entre las 8 y 9 de la tarde. Nosotros podemos conseguir las megapiedras restantes de los iniciales de la primera generación, tomando un taxi hacia el Boutique de la Piedra, en Ciudad Luminaria, donde habrá un hombre dentro de la tienda que te ofrecerá las megapiedras de los iniciales de la primera generación que el profesor Ciprés no te dio. Cabe mencionar que el costo que tienen las megapiedras que el hombre te ofrece tienen un valor muy alto, pero podemos hacer que el precio baje, si aumentamos nuestra fama en la ciudad, haciendo que las piedras bajen de 1 millón, a solo 10.000, si te preguntas cómo aumentar tu estilo, simplemente ve esta imagen que te dejo por acá y solo haz lo que dice para que el precio baje. Podemos conseguir la Pincilita, en la entrada del Bosque Novarte, y solo aparece en la versión X del juego, por eso no me aparece a mí, ya que este video está grabado en la versión Y, además que necesitarás tener el Mega Aro repotenciado y que sean entre las 8 y 9 de la tarde. Bueno, lo que voy a explicar ahora es algo complicado, así que párenme bola a todo lo que digo. Verán, la Blazikenita, a diferencia de las otras piedras, solo se podía conseguir a través de un evento, en el que repartían a un Torchic con la megapiedra ya equipada, pero ese evento era de tiempo limitado y ya no está disponible, lo que hace que si tienes una Nintendo 3DS, ya no puedas obtener la megapiedra, al menos de una manera convencional, por así decirlo, pero afortunadamente si estás jugando el juego en un emulador, podrás obtener la megapiedra a través de este método que encontré en internet.
Bueno, lo primero que hay que hacer es dirigirse a los links, que les deje en la descripción del video y descargar el programa que vamos a usar, y el evento en donde viene el Torchi. Y si te lo preguntas, sí, el programa también funciona para Android. Bueno, una vez que tengas los archivos descargados y los hayas extraído, solo tendrás que ejecutar el archivo del programa. Una cosa importante que tengo que mencionar, es que si en PC te da un mensaje de error y te pide que descargues un driver, le das que sí, a lo que te enviarán a esta página oficial de Microsoft para descargar un driver para instalar, para que así puedas ejecutar el programa. Tranquilo que el programa no tiene virus, es solo un driver al que tal vez le haga falta a tu PC, y de paso es un sitio oficial. Bueno, una vez que el programa se ejecute con normalidad, simplemente abrimos nuestro emulador y seleccionamos nuestro juego y le damos clic derecho, ver ubicación del archivo. El archivo que ven lo arrastramos al programa. Le damos en donde dice SAF, y seleccionamos la opción que dice regalo misterioso. Una vez acá buscamos el archivo del evento que descargamos y le damos a exportar, seleccionamos una casilla para rellenar y le damos a guardar. Una vez hecho esto vamos a archivo, y le damos a exportar SAF, y lo guardamos en la misma carpeta de donde viene el archivo de nuestro juego, le damos a aceptar y eso será todo. Una vez que hayamos hecho todo eso, solo tendremos que acceder al juego normalmente, ir a cualquier centro Pokémon y dejamos un Pokémon en una PC para tener espacio. Nos dirigimos hacia una chica vestida de azul, que se encuentra al lado, y que nos dará las felicitaciones por el evento y nos dará un Torchi, con la Blazikenita, y eso será todo lo que hay que hacer. Bueno, ya con esto finalizamos el video del día de hoy, espero que te haya sido de mucha utilidad, y si te interesa ver un video de curiosidades de Pokémon, aquí arriba te dejo un video de las 40 curiosidades de Pokémon X, y, no se te olvide suscribirte y compartir el video con gente que le vaya a ser de utilidad, y sin más que decir nos vemos en el próximo video.